Buenas noches, estimado profesor Aldo. Esperando que se encuentre muy bien, junto a mis compañeros Aaron Martínez, Christopher Torres, Eric San Martín y yo, Francisco Tazo, vamos a presentar sobre el funcionamiento y componentes de un PLC Delta, haciendo énfasis en la automatización de control de procesos. Esto es para el ramo de metalurgia y bueno, comenzamos con la presentación. Bueno, en la actualidad la industria metalúrgica se encuentra en constante evolución, adoptando tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad. Uno de los elementos clave en esta transformación es el uso de los controladores lógicos programables, que en sus siglas en inglés, como parte integral de los sistemas de automatización. Bueno, como objetivo general, se vendría siendo explicar la importancia de la automatización industrial mediante el uso de los PLC, utilizando una maqueta del tipo Delta DBP 20SX2. Y como objetivo específico, señalar los tipos de componentes que existen en la maqueta utilizada, explicando sus funciones respecto al PLC. Además, explicar las diferencias principales de las señales de tipo digital y analógica en base a las funciones que pueden cumplir la automatización de procesos. Y por último, explicar la influencia de los PLC en la modernización de los procesos que apuntan a la industria 4.0. Bueno, con respecto al PLC, que es el controlador lógico programable, en la industria metalúrgica estos están programados para ejecutar secuencias específicas de control basadas en lógica y decisiones predefinidas. Los operadores pueden programar estos controladores para realizar tareas, como por ejemplo la regulación de la temperatura en los hornos, la gestión de la velocidad de los procesos de laminación, la coordinación de movimientos de equipos pesados y la supervisación de variables críticas para garantizar la calidad del producto final. Bueno, el PLC recibe la información de los sensores para luego enviarlas a un actuador que ejecutan una acción en un elemento final de control. Cabe destacar que estos PLCs tienen lenguajes de programación, software con los cuales se programan. En el caso de nuestros PLCs tipo Delta, se pueden programar mediante dos tipos de lenguajes diferentes. El lenguaje principal, que es el utilizado prácticamente universalmente para cualquier tipo de PLC, que es el lenguaje ladder, o conocido como lenguaje de escaleras. Este lenguaje es muy popular y funciona en base a esquemas eléctricos de control. Por otro lado, tenemos el lenguaje de programación en base a instrucciones. Este consta de escribir en un programa o un texto estructurado, tecleando una serie de instrucciones alfanuméricas, las cuales representan una tarea que va a cumplir la CPU de nuestro PLC. Bueno, nosotros cuando hablamos de señales tenemos señales digitales y analógicas. En el caso de las señales digitales, son las señales, por decirlo así, más básicas. Son señales binarias que constan de 0 o 1. En este caso se podría ver como de sí o no. Estas señales no se pueden tomar a lo largo del tiempo y cuando ejecutan una acción es una acción completa o no se ejecuta la acción. Es un on o un off. No se puede ejecutar una acción parcial. Es un 1 o es un 0. Por su contraparte, en el caso de las señales o funciones analógicas, estas sí se pueden medir a lo largo del tiempo. Están siendo constantemente medidas. Y son señales variables o continuas. Estas pueden medir constantemente niveles como en el caso de la temperatura, presión, pH, tensión, entre otras, y al momento de ejecutar una acción de control, pueden ejecutarla parcialmente, pueden ejecutar totalmente o parcialmente. Puedes, por ejemplo, accionar una válvula al 50%, al 70% o a su 100%. Bueno, con respecto a los tipos de corriente, tendríamos la alterna y la continua. En la alterna, el flujo de la corriente cuya dirección se invierte periódicamente. Es muy común en los sistemas de suministro eléctrico y en la continua es la corriente constante con dirección invariable, utilizada en aplicaciones como baterías electrónicas de baja potencia. Y bueno, en nuestro caso, en el PLC, esta corriente, en el caso es esta corriente alterna, se suministra una corriente de 120 a 240 volts y la corriente continua es a 24 volts. Además, es importante destacar que en el caso de nuestro PLC Delta se trabaja con ambas corrientes. Bueno, con respecto a la alimentación de corriente, este es un suministro eléctrico necesario para el funcionamiento de los dispositivos y sistemas. En el PLC garantiza la continuidad operativa y la ejecución de funciones de control. Es importante también que el uso de la corriente, ya que mediante esta se suministra la energía a los dispositivos. Este tipo de corriente es alterna para nuestro caso.
Bueno, también en nuestra maqueta contábamos con diferenciales de corriente. Estos cumplen una función de seguridad, ya que estos se encargan de que en el caso de que ocurra un error en el proceso, ya sea un cortocircuito, un aumento o disminución en la tensión, un aumento o disminución en el voltaje que pueda dañar un equipo, este diferencial de corriente se acciona inmediatamente, eliminando cualquier energía que pase por nuestros equipos, evitando de que si un equipo se quemó o sufrió alguna avería, esta se esparza por los equipos colindantes o aledaños. También contábamos con un transformador de corriente o fuente de poder. Como dijo mi compañero Francisco anteriormente, nuestra maqueta estaba funcionando con dos tipos de corriente a la vez, con una corriente de tipo alterna y con otra corriente de tipo continua. Nuestra fuente de alimentación era una corriente alterna a 120 volts. ¿Cuál es el problema principal? Que nuestro PLC y nuestra pantalla HMI funcionan mediante corriente continua, por lo que nosotros necesitamos el uso de esta fuente de poder para poder transformar esta corriente alterna a corriente continua. La pantalla HMI. La pantalla HMI es una interfaz gráfica que permite la interacción del PLC con los sistemas automatizados. En esta pantalla se pueden ver reflejados cualquier dato o medición que esté realizando el PLC. Por ejemplo, una medición de pH, una medición de temperatura, entre otras. La función básicamente es plasmar en una pantalla nuestras mediciones. Bueno, con respecto al ALU, que vendría siendo la unidad aritmética lógica, este es responsable de realizar operaciones aritméticas y lógicas en los datos que maneja el PLC. Estas operaciones incluyen sumas, restas, comparaciones lógicas como AND, OR o NOT y otras funciones esenciales para el procesamiento de datos. La ALU toma las instrucciones del programa almacenado en la memoria del PLC y ejecuta las operaciones necesarias en los datos de entrada, produciendo resultados que se utilizan en el control de procesos y de sistemas. Bueno, finalmente el último componente del cual contaba nuestra maqueta son las borneras. Las borneras de acceso rápido, como son conocidas. La función de estas borneras de conexión es que garantizan la seguridad de las conexiones eléctricas y mecánicas. Y además facilitan cualquier tipo de conexión de cable. Bueno, y además nosotros contamos con un módulo de extensión de tipo switch. Este es un dispositivo adicional que se puede ampliar al PLC y la funcionalidad de estos switch es en caso de que a nosotros nos falte cualquier equipo que deba ir conectado al PLC, por ejemplo, una válvula, una bomba, nosotros mediante estos switches podamos engañar al PLC haciéndolo creer de que sí contamos con esa conexión y poder probar el funcionamiento de nuestro software. Bueno, profesor, terminada la explicación, ahora le vamos a mostrar un video de desarrollo en el cual señalamos cómo se compone esta maqueta y la ubicación de cada componente. Además, quisimos ser lo más breve posible en el tema de la explicación de cada componente, ya que en el video se explica de manera más parcial, pero se explica cómo funciona en sí este PLC en conjunto. Buenos días, profesor Aldo. Esperando que se encuentre bien, vamos a realizar un video explicativo sobre esta maqueta del PLC. A pesar de que ustedes van a encontrar dos videos en nuestra presentación, en la primera nos vamos a encargar de los aspectos teóricos y la explicación de cada componente, y aquí vamos a hacer un video más explicativo de cómo funciona este PLC. Como puede ver aquí, tenemos una maqueta de PLC tipo delta, la cual tiene múltiples componentes. Primero aquí podemos ver el diferencial de corriente, podemos ver un transformador de marca delta, tipo DVP PS02, podemos ver el PLC, también marca delta, DVP20 SX2, y finalmente, también de marca delta, los interruptores que funcionan para el PLC. Además de esto podemos ver esta caja de seguridad donde están los cables y las borneras de conexión rápida con su propia red. Y finalmente el último componente que vamos a explicar es la pantalla HDMI. Bueno, como bien mencioné anteriormente, este es el diferencial de corriente, la cual sirve en caso de anomalías o de fallos o cortocircuitos. Esto va inmediatamente para proteger todo el equipo.
y así no ocurra como, no sé, que la persona que lo esté manejando se electrocute o se queme el dispositivo. Bueno, aquí se muestran las conexiones las cuales están conectados el transformador. El cable amarillo y verde son conectores a tierra, el cable celeste, como por ejemplo aquí se ve, son conectores, un cable neutro, y el negro es de energía, pero en este caso también se utiliza el rojo como energía. Aquí entra la energía y por esta parte sale energizando los bordes y también energizando desde aquí mismo el PLC en sí. Como dijo mi compañero, nosotros contamos con una alimentación de energía de tipo alterna, que está de 120 volts a 240. Para nosotros hacer funcionar este PLC de tipo delta necesitamos un tipo de corriente de energía continua. ¿Cuál es el problema? Que como se puede ver en este cable, lo dijimos, es corriente alterna. Para esto se utiliza la función de el transformador. Este transformador, que se puede ver aquí la conexión directamente con la alimentación de energía, se encarga de transformar la corriente de tipo alterna a corriente continua, para evitar cualquier falla con los equipos, ya que estos necesitan estar energizados con corriente continua. Bueno, ahora voy a hablar sobre el PLC. El PLC, como se mencionó anteriormente, el modelo es un 20S o un 20XS2. El 2 significa que es la segunda generación de este tipo de PLC. El PLC cuenta con dos conexiones, una al lado izquierdo o una al lado derecho y el otro al lado izquierdo. En el lado derecho, como se puede ver, se conectó un transformador de energía. En el lado izquierdo se conectó un conector de switches, los cuales pueden realizar cierta acción cuando se carga un software para probarlo. Pero también se puede quitar y se puede agregar una unidad de almacenamiento, la cual aumenta la capacidad de la ALU. Aquí, como se puede observar, están las entradas y las salidas del PLC. También muestra luces en las cuales muestra si está prendido, si está avanzando, si no está avanzando, si tiene conectado un micro USB y si están encendidas estos switches. En esta parte también se puede mostrar el encendido y el apagado del PLC, y estas son entradas y salidas digitales. Bueno, aquí tenemos la cajita en donde se puede guardar los cableados y que va conectado hacia las borneras, la bornera de corriente, en donde tenemos cables trifásicos conectados hacia las borneras, que aquí tenemos la parte de la corriente y la parte de cableado de tierra. En donde la parte de corriente se conecta a la alimentación analógica y a la parte de digital. Bueno, aquí las conexiones van la de energía. Si podemos observar, aquí hay un apartado en donde con el lápiz dice SS, aquí está el C0 y el C1. Esas son las alimentaciones de cada banco de las borneras. También un dato que se me olvidó mencionar es que este tipo de PLC puede trabajar 16.000 codificaciones. ¿Y su tiempo de respuesta es? Y su tiempo de respuesta al momento de accionar un switch o apretar un interruptor es de 10 milisegundos. Bueno, cabe destacar que es importante que exista este tipo de conexión que se le llama cola de chancho, que es donde uno enrosca todos los cables para tener un mejor manejo de esto y evitar cualquier enredo, porque miren, si pueden ver, aquí están los cables almacenados lo más ordenado posible. Lo otro que cabe destacar es que nosotros contamos con entradas y salidas analógicas y entradas y salidas digitales. Estas tienen una gran diferencia, ya que las entradas y salidas analógicas o la función analógica puede medir datos, o con los sensores puede medir a lo largo del tiempo. Está constantemente generando mediciones. En cambio, las salidas o entradas digitales solo miden una vez, miden de 1 en 1, por decirlo así. Tienen 1 o 0, si lo hablamos como en temas de programación. ¿Cuál es el tema de la entrada analógica? Las entradas analógicas pueden abrir o cerrar parcialmente la función de un actuador o de un elemento final de control.
En cambio, las salidas y entradas digitales solo tienen la función de encendido y apagado, on y off. Eso es importante destacar. Y bueno, finalmente, con la último componente que cuenta esta maqueta de PLC es con una pantalla HMI. Esta pantalla HMI está conectada al PLC por la parte de acá inferior, después le vamos a mostrar los cables. Y en esta pantalla HMI se pueden proyectar los datos y mediciones que está tomando el PLC a lo largo del tiempo, ya sea por entrada analógico o digitales. Es importante destacar que esta pantalla HMI tiene múltiples conexiones, además de la del PLC. Esta la podemos ver en la parte de atrás. Esta es su conexión de alimentación de corriente. Como pueden ver, esta también trabaja a corriente continua, ahí dice que trabaja 24 horas. Tiene los 3 cables nombrados anteriormente para su conexión. Y esta va directamente conectada a la alimentación general de la salida del transformador. Este cable es una conexión de datos con el PLC. Mediante este cable se pueden transmitir datos y está conectado directamente con la ALU y la programación del PLC. Aquí contamos con una entrada VGA. Esta entrada VGA sirve para transmitir o proyectar datos. Mediante esta conexión nosotros podríamos proyectar en otra pantalla externa los datos que se ven en la pantalla HMI para tener 2 pantallas en sí para controlar el proceso. Por este lado tenemos una entrada USB con la que se pueden transmitir datos a esta pantalla. También contamos con una entrada Thunderbolt que puede transmitir datos o energía. También contamos con una entrada para cable Ethernet. Estos pueden transmitir también datos o se puede conectar directamente a una red LAN. Y finalmente contamos con una entrada para entrada y salida de audio. Bueno, y finalmente nuestra conclusión. Nosotros en nuestra conclusión quisimos basarnos en nuestros objetivos y además en la importancia de la industria. Bueno, primero que todo, la utilización de PLCs, controladores lógicos programables, en la industria metalúrgica en nuestro caso, es de vital importancia, ya que estos nos ayudan a automatizar cualquier tipo de proceso. Esto nos ayuda a reducir cualquier tipo de riesgo a los que está expuesto un trabajador, incluso a hacer tareas que son difíciles y evitar cualquier tipo de error en estas. Además, nos gustaría destacar que las conexiones de los PLC, los componentes en sí, son bastante complejos. Cada PLC puede tener demasiados componentes. Nuestra maqueta era bastante pequeña, pero en caso de los PLC industriales, tienen muchos componentes, algo muy complejo, pero que facilita mucho el uso de cualquier equipo y la optimización de cualquier proceso. Por otra parte, también nos gustaría destacar la gran diferencia que existe entre señales tipo digital y analógica, ya que estas nos ayudan a automatizar cualquier tipo de proceso. Las señales digitales son de menor costo la entrada y salida de las señales digitales y cumplen funciones, como dijimos anteriormente, de on y off, que pueden cumplir funciones de abrir una válvula, cerrar una válvula, que no se necesite una función intermedia, por decirlo así, abrirle a la mitad. En cambio, las señales analógicas tienen una mayor importancia en este caso, ya que nos permiten o nos ayudan a medir cosas a lo largo del tiempo, que eso es muy vital en la metalurgia. Por ejemplo, en el caso de la electroobtención, medir tensiones, medir voltaje, medir la cantidad de energía suministrada a la celda. En el caso de una flotación o de un proceso de fundición, medir temperatura, medir la cantidad de gases. Entonces las señales analógicas para nosotros son muy importantes también. No sé si tú, Francisco, quieres agregar algo acá a la conclusión. Bueno, básicamente me gustaría hacer énfasis en la industria 4.0, ya que mediante la automatización y el uso de estos controladores lógicos programables, se busca llegar a una industria en base a la modernización, ya que con esta se pueden optimizar procesos, se pueden reducir costos, evitar cualquier tipo de error humano. Es decir, es como que se crea lo que se conoce como la fábrica inteligente. Esta es conocida como la industria 4.0, ya que hace énfasis a la cuarta revolución industrial. Así que eso me gustaría más que nada acotar. Gracias, Francisco. Sin nada más que agregar, nos despedimos. Esperamos que la presentación sea de su agrado y que tenga una excelente tarde.